En una pequeña aldea de Minas Gerais, Brasil, había una casa que muchos conocían como la Casa del Último Adiós. Aquella casa, una funeraria desde generaciones atrás, era el hogar de Carmen Lucía y su familia. Desde muy pequeña, Carmen fue testigo de un ciclo de vida y muerte que la rodeaba constantemente. Su padre, un hombre serio y reservado, era el encargado de manejar los asuntos del negocio familiar con una rigidez que a menudo intimidaba a quienes se acercaban. Su madre, en contraste, era conversadora, una mujer que llenaba los silencios con historias y risas, intentando mitigar el peso que recargaba sobre sus hijos vivir en un entorno marcado por el luto. A los ojos de Carmen, su hogar era un lugar extraño. La tristeza siempre acechaba, pero también había cariño y risas que surgían de entre las sombras. En su infancia, Carmen tuvo una amiga especial, Cecilia, una niña cuya valentía brillaba como un faro en su vida nublada. Cecilia no temía entrar a la casa de Carmen, a pesar de los murmullos que oía en el pueblo sobre la familia de funeral. Ella veía en Carmen a una niña como cualquier otra, y esa conexión fue el comienzo de una amistad que prometía ser eterna. Pasaban horas jugando en la calle, ignorando las miradas curiosas y contando secretos que las unían más. Sin embargo, todo cambió cuando Cecilia se enfermó de tuberculosis. La enfermedad robó su risa y la vida se tornó gris para Carmen, quien, al ver cómo su amiga se marchaba lentamente, sintió el agudo dolor de la pérdida. La noticia de su muerte fue devastadora. El mundo de Carmen se desmoronó, y las sombras que siempre habían estado presentes se volvieron un lugar tenebroso e interminable. Con el paso del tiempo, la vida siguió avanzando, pero no para Carmen. Su hogar se volvió más tenso, especialmente cuando empezó a notar un cambio en su hermano mayor, Teodoro. Había en él algo oscuro, y la manera en que se comportaba la inquietaba. A veces, sus ojos reflejaban un vacío que le helaba la sangre. Carmen trató de ignorar lo que sentía, o le decía a sí misma que todo era una simple exageración. Sin embargo, la realidad pronto se manifestó de la forma más brutal. Una fatídica tarde, al regresar de la escuela, se encontró con la escena más desgarradora y aterradora que uno podría imaginar. Teodoro estaba en un lugar que jamás debería haber estado, haciendo algo horrible con el cuerpo de Cecilia. El terror se apoderó de ella. No había palabras suficientes en su pequeño mundo para describir la confusión y el horror. La mente de Carmen se fragmentó aquel día. El niño inocente que una vez fue quedó atrapado en el rincón más oscuro de su corazón. No pasó mucho tiempo antes de que Carmen se enfrentara a su hermano. Un acto que estuvo marcado por la violencia y el rescate de su propia dignidad. Lo que vivió en esos momentos fue un quiebre absoluto. Le robó la seguridad y la inocencia. La violencia dejó huellas que jamás desaparecieron. Luego de aquella tarde, su padre, al enterarse, actuó con una severidad con la que nunca había lidiado. En un arranque de rabia y desolación, envió a Teodoro a una institución, cerrando la puerta a cualquier conversación sobre lo sucedido, dejando que el silencio se convirtiera en el principal protagonista de su hogar. Aquella familia, que alguna vez fue unida por la vida y la muerte, se aventuró en un camino donde los secretos se volvieron la norma. Pasaron los años y la vida de Carmen tomó un nuevo rumbo. Después de casarse con Joaquim, se mudó a Picintas, una ciudad distinta, dejando atrás aquella casa llena de secretos que tantas cicatrices le había dejado. La vida allí era diferente, evidentemente más tranquila, pero las memorias de su pasado la perseguían. Carmen trató de olvidar, pero las sombras de su infancia nunca se desvanecieron por completo. Cada paso que daba en su nueva vida era como caminar sobre un delicado hilo.
siempre con el temor de caer en los abismos de su propio pasado. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Años más tarde, su madre finalmente se atrevería a revelar lo que habían mantenido en secreto, la suerte de Teodoro y la razón tras el silencio. Fue una conversación tensa y cargada de emociones reprimidas. Carmen sintió que todo lo que había construido se tambaleaba, y por un momento la culpa, la rabia y la tristeza colisionaron en su pecho. Su madre, en un intento por buscar redención, le habló sobre la carga de su historia familiar, de cómo a veces el amor y el temor llevan a aquellos que deberían protegernos a tomar decisiones erróneas. El momento culminante llegó cuando Carmen, con el peso de su historia aplastando su pecho, decidió compartirlo todo con Joaquim y sus hijos. Al hacerlo, se sintió liberada. Las palabras fluyeron como un torrente que había permanecido represado durante tanto tiempo, y mientras hablaba, se dio cuenta de que el miedo había dejado de tener poder sobre ella. Era un acto de amor hacia sí misma y hacia su familia, una forma de honrar a Cecilia, a Teodoro y a los fantasmas que habían poblado su vida. Compartir su historia fue el primer paso hacia un verdadero sanamiento, aunque el dolor nunca desapareciera por completo. Al final de su relato, Carmen reflexionó sobre las lecciones aprendidas de su vida. La historia podía ser dolorosa y pesada, pero al final lo que realmente importaba era compartir sus cargas, abrirse a quienes amaba. Miró a su familia rodeada de risas y amor, reconociendo que, aunque el pasado nunca se fue del todo, la esperanza siempre tiene un lugar en el corazón. La vida continuaba, rodeada de gozos y consuelo, pero el eco de aquellos días grises seguía susurrando, dejando una enseñanza que Carmen nunca olvidaría. Un día, mientras se sentaba en la sala, rememorando esos tiempos tumultuosos, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si algo hubiera cambiado en el aire. Carmen miró por la ventana, pero no había nada diferente. La vida seguía, pero en su interior aún quedaba un vacío sin respuesta, un susurro que nunca podría explicar del todo. A veces, las historias no terminan con claridad y las emociones se enredan en un laberinto del que no siempre podemos salir. Así, simplemente, finalizó un capítulo de su vida, dejando al mundo preguntándose qué se isolaba realmente en su corazón. Carmen, sentada en la sala de su hogar, sentía que la vida continuaba a su lado mientras ella luchaba por encontrar sentido en ese eco del pasado que constantemente resonaba en su interior. Sus hijos jugaban en el patio riendo inocentemente y su esposo, Joaquim, trabajaba en el jardín. Sin embargo, el silencio que había acompañado su vida estaba siempre presente, como un manto invisible que ella no podía quitarse de encima. Era un recordatorio de que aunque había dejado atrás las sombras de su infancia, las cicatrices permanecían. Decidió que era el momento de enfrentar de nuevo sus recuerdos. Se levantó y fue a buscar el viejo álbum familiar donde guardaba fotos de días felices y tristes. Al abrir la primera página, su mirada se detuvo en una imagen de su infancia, una foto donde sonreía junto a Cecilia. Aquella sonrisa parecía un portal hacia un pasado que nunca había querido olvidar del todo. Pasaron días desde que compartió su historia con Joaquim y sus hijos, pero sentía que una parte de ella aún permanecía oculta, una historia que debía ser escuchada completamente. Así, una tarde, decidió sentarse con su familia una vez más. Quiero contarles sobre mi madre. Comenzó con voz temblorosa. Hablar de ella era revivir no solo el dolor, sino también las alegrías que habían existido. Su madre, una mujer fuerte, que había intentado construir un hogar lleno de amor y comprensión en medio de una realidad desafiante.
reveló cómo su madre siempre encontraba maneras de hacerla reír, inventando canciones absurdas mientras barrían el suelo de la funeraria o transformando los momentos más oscuros en historias que alimentaban su imaginación. Esa remembranza despertó una calidez en su pecho que le permitió hablar sin temor. Conforme relataba historias sobre su madre, las risas comenzaron a llenar el aire. Carmen se dio cuenta que compartir esas memorias no era solo un acto de desagravio hacia sí misma, sino un homenaje a la mujer que había hecho lo mejor que pudo en medio de la adversidad. La conexión con sus hijos se profundizaba, y ella sentía que su historia se entrelazaba con la de ellos. Sin embargo, en un rincón de su mente, el recuerdo de Teodoro se agazapaba, dispuesto a salir en cualquier momento. Quizá era hora de abordar esa parte de su vida. Mirando a Joaquim, con quien había pasado tantas aventuras, Carmen sintió que podía ser honesta sobre el miedo que aún la retenía prisionera. Una noche, después de una cena tranquila, decidió dar un paso audaz. Los ojos de su esposo reflejaban amor y comprensión, así que, con el corazón palpitante, expresó: «Necesito hablarte de Teodoro». Joaquim la escuchó atentamente, el rostro grave, mientras ella narraba la historia de su hermano, el horror que había significado para ella y cómo había marcado irremediablemente su vida. Al principio, Joaquim no dijo nada, solo la miró con profunda empatía. Luego, con una firmeza suave en su voz, preguntó: «¿Qué te impide dejarlo ir, Carmen?». Esa pregunta, aparentemente sencilla, resonó en ella como un tambor distante. Ella no lo sabía. Su mente se llenó de confusión. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, nació en Carmen la necesidad de reflexionar sobre el perdón. La idea de liberar a Teodoro, de no permitir que su sombra continuara oscureciendo su vida, comenzó a tomar forma. El proceso no sería fácil, pero sabía que debía comenzar a liberar el peso que había llevado durante tanto tiempo. Al paso de los días, Carmen se adentró en un nuevo viaje, uno que la llevaría a confrontar no solo su dolor, sino también la compasión que podía sentir hacia su hermano. La tristeza, el miedo y el rencor comenzaron a convertirse en una mezcla extraña de emociones que podía manejar. Decidió que escribir una carta a Teodoro podría ser un paso. Poner en palabras todo lo que había guardado en su corazón por tantos años parecía la forma más poderosa de liberarse. Cuando las primeras luces del día comenzaron a asomarse, Carmen tomó un viejo cuaderno y empezó a escribir. Inició con un simple «Hola, Teodoro», y se dejó llevar por las palabras. Recordó los buenos momentos antes de que todo cambiara, situaciones en las que realmente lo había querido, como cuando él la protegía de los niños que se metían con ella en la escuela. Mientras escribía, las lágrimas brotaron y su corazón se sintió pesado, pero al mismo tiempo liberado. Fue un proceso catártico que la hizo sentir que podía finalmente soltar el lastre de su pasado. La carta terminó describiendo su dolor, su miedo y, por último, su deseo de paz, no solo para ella, sino también para él. Después de escribir la carta, sintió que una carga se había aligerado. Con el tiempo, Carmen se planteó cómo iba a entregar esa carta. Comprendía que Teodoro estaba en una institución, pero la idea de encontrarlo inexplicablemente la llenaba de valor y de temor. Al día siguiente, armada con determinación, resolvió investigar el paradero de su hermano. A través de contactos en su pueblo natal y algunas conexiones, logró obtener la información que necesitaba. Entender dónde estaba Teodoro la impulsó a dar los pasos necesarios para visitarlo. La idea de enfrentarse a su pasado era aterradora, pero Carmen sabía que no podría sanar sin hacerlo. Cuando llegó el día de la visita, el corazón le latía desbocado. Caminar hacia la institución que había alejado a su hermano de su vida era como pisar un terreno sagrado,
un lugar que había querido bloquear de su memoria. Al entrar, sintió que el aire se tornaba pesado, y cada rostro desconocido parecía un recordatorio de todo lo que había sucedido. Con la carta sujeta entre sus manos, Carmen llegó hasta el salón de visitas. Ver a Teodoro sentando allí, el niño que una vez había sido, la abrumó. Él la miró con sorpresa, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero en sus ojos había una tristeza profunda que la afectó. Fue un momento en el que Carmen sintió la urgencia de abordar su pasado de manera directa. Teodoro, comenzó con la voz delicada pero firme, tengo algo que decirte. A medida que hablaba, el peso de años de silencio comenzó a desmoronarse. Ella le leyó la carta, cada palabra sirviendo como un puente hacia el perdón que nadie se había atrevido a construir. En medio de su discurso, Teodoro comenzó a llorar, un llanto seco y lleno de culpa. Las lágrimas rodaron por su rostro, reflejando años de remordimiento y dolor. Los dos compartieron una conexión agridulce, un entendimiento del sufrimiento del otro. Carmen no sabía si lo que decían podía realmente sanar, pero el simple acto de hablar fue un aliento nuevo para ambos. Al salir de la institución, la vida de Carmen había comenzado a transformar. Había sentido la carga que llevaba durante tanto tiempo disminuyendo. Sin embargo, no todo se resolvió de la noche a la mañana. Volver a casa fue un proceso complicado. Se sentó con Joaquim y sus hijos. Necesitaba contarles sobre su visita. Al compartir lo que había acontecido, sintió que el amor en su hogar crecía, un amor que se extendía más allá de las heridas del pasado. Esa honestidad era el primer paso hacia la verdadera cicatrización de sus antiguos traumas. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Carmen se asomó a la ventana y contempló las estrellas. Sabía que había mucho por sanar, pero también comprendía que a partir de ese día, en su corazón, había comenzado a sembrarse la esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las historias compartidas se volvieron el tejido de su familia. Carmen se sintió más a gusto al hablar de su infancia, permitiendo que los recuerdos llegaran a la superficie sin ser reprimidos. Tras meses de estos intercambios, del proceso de sanación en su seno familiar, se dio cuenta de que el amor puede atravesar incluso las historias más oscuras. Un día, mientras caminaba en el parque con Joaquim, contempló la vida que habían construido juntos y cómo sus hijos eran la luz que había buscado en medio de la niebla de su niñez. El aire fresco impregnaba su alma, y por un instante sintió que todo iba a estar bien. Fue entonces que decidió escribir a la madre de Cecilia. Durante años había sentido un vacío al no poder hacer algo por su amiga. La idea de compartir aquel encuentro o simplemente expresar su dolor y compasión también parecía un paso importante hacia el cierre que necesitaba. En su corazón, Carmen comprendía que el amor nunca es en vano, y cada paso que daba era un tributo a las memorias de aquellos que había amado. La carta a la madre de Cecilia sería un acto simbólico, no solo de reconciliación con su propia historia, sino también de respeto hacia la vida de su amiga y el legado que había dejado. Carmen se sentó nuevamente a escribir, su pluma fluyendo con palabras que eran, en última instancia, un acto de amor. Al poco tiempo, recibió respuesta. La madre de Cecilia expresó su gratitud por las palabras de Carmen, compartiendo que también había estado lidiando con el dolor de la pérdida. Ambas mujeres encontraron consuelo en la vulnerabilidad compartida. Esa nueva conexión, que se construyó a partir de la tristeza, se tornó en un lazo fuerte. Decidieron reunirse, y después de tantos años, esa cita se convirtió en un encuentro lleno de lágrimas, pero también de sonrisas. Compartieron historias sobre las vivencias de sus hijas y cómo cada una femenina
había forjado un camino en medio del dolor. Carmen sintió que algo se reconstituía dentro de ella. El peso del pasado se sentía un poco más ligero, un poco más fácil de llevar. Así fue como Carmen entendió que los ciclos del dolor no tenían por qué cerrarse de manera amarga. Había aprendido que el amor puede brotar incluso de los momentos más oscuros. Con cada historia que compartía, con cada recuerdo que revivía, su vida se llenaba más y más de luz. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una paz que hacía tiempo no conocía. Cerró los ojos con la satisfacción de que, aunque su pasado no lo podría cambiar, tenía el poder de crear un futuro lleno de amor y esperanza. Con esa sensación de plenitud que la envolvía, Carmen comprendió que cada capítulo de su historia formaba parte fundamental de la mujer que había llegado a ser una mujer fortalecida por el dolor, pero también por la promesa de un nuevo amanecer. Carmen despertó al día siguiente con una renovada sensación de propósito. El encuentro con la madre de Cecilia había hecho eco en su corazón y entendía que el amor puede conquistar barreras que una vez parecieron insalvables. Decidió dedicar su tiempo a ayudar a otros en su comunidad, comenzando por organizar un grupo de apoyo para aquellos que, como ella, habían vivido experiencias difíciles. Pensaba que compartiendo sus historias podían encontrar juntos la fuerza para sanar. Así, se reunió con un par de amigas que compartían historias de dolor y pérdida. Las mujeres se sentaron en la sala de su casa, el aroma del café recién hecho llenando el aire. Carmen compartió su visión del grupo y pronto se encendió un entusiasmo. Las historias emergieron como ríos desbordados, cada risa y cada lágrima tejido en un tapiz de experiencias compartidas. Aquella tarde comprendió que, al contar sus historias, también sanaban. Cada mujer se sentía escuchada, y así el grupo comenzó a crecer, invitando a otras personas que necesitaban un lugar seguro para expresar lo que llevaban por dentro. Conforme pasaban los meses, Carmen y sus amigas se reunían regularmente, creando lazos más fuertes que nunca. En cada encuentro se adentraban en sus recuerdos, explorando los fantasmas que cada una había enfrentado. Carmen sentía que este proceso de desahogo colectivo no solo ayudaba a los demás, sino que también curaba sus propias heridas. Había algo transformador en intercambiar experiencias con quienes habían vivido pérdidas y sufrimientos similares. Una tarde, una de las nuevas integrantes, Beatriz, compartió cómo la muerte de su esposo había dejado un vacío inmenso en su vida. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas y el grupo la rodeó con abrazos, creando un espacio de profunda empatía. Carmen vio cómo el dolor de Beatriz resuena en cada una de ellas, un recordatorio de que todas estaban unidas en su vulnerabilidad. Ese día decidió que organizarían un evento en memoria de aquellos que habían perdido, una forma de honrar sus vidas y celebrar la esperanza que todavía habitaba en sus corazones. El día del evento llegó lleno de nerviosismo y emoción. Muchas de las mujeres del grupo se unieron para preparar una pequeña ceremonia en el parque central de la ciudad. Carmen había conseguido que algunos músicos del pueblo brindaran su talento, y así comenzó una velada marcada por la música y la risa, entrelazadas con momentos de reflexión. Se colocaron velas y fotos de los seres queridos que habían sido parte de sus vidas, creando un mural de homenaje. Carmen, sintiéndose más fuerte que nunca, tomó el micrófono y comenzó a hablar. Relató su camino de sanación y cómo encontrar apoyo en su comunidad había sido un bálsamo para su alma. Se dio cuenta de que su historia, una mancha oscura en su pasado, se había transformado en una fuente de luz que podía guiar a otros. Las mujeres a su alrededor sonreían, escuchando con atención sus palabras, muchas sintiendo que también podían compartir sus propias historias. Cuando la noche llegó a su fin,
Una atmósfera de esperanza impregnaba el aire. Los fuegos artificiales brotaron en el cielo, simbolizando no solo la celebración de vidas perdidas, sino el renacer de la felicidad en medio del dolor. Carmen miró a su alrededor, y por un momento todo parecía posible. El grupo de apoyo no solo se había convertido en un refugio para el sufrimiento, sino también en un espacio para el crecimiento, la amistad y el amor. Con el tiempo, Carmen amplió la iniciativa, creando un espacio para talleres de arte terapéutico, donde los participantes usaban la pintura, la música y la escritura como herramientas para explorar sus emociones. Cada taller era un renacer. La creatividad florecía en las manos de quienes durante tanto tiempo se habían sentido atrapados en la tristeza. Carmen se convirtió en una facilitadora apasionada, viendo cómo los ojos de cada participante brillaban al crear y expresarse sin temor. Mientras la comunidad giraba en torno al grupo, la vida de Carmen fue involuntariamente marcada por la conexión humana. Con cada historia compartida, su vínculo con el pasado se solidificaba y al mismo tiempo se sentía liberada de los miedos que la habían mantenido prisionera. Pero, a pesar de sus logros, a veces una sombra pasaba por su mente: la relación con su hermano Teodoro. Sabía que para poder sanar completamente, tendría que averiguar más sobre su condición y qué pasaba con él desde su último encuentro. Una tarde, armada de valor y con la intención de cerrar esa herida de una vez por todas, Carmen visitó la institución en la que Teodoro había estado. Al hacerlo, experimentó una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que debía entender su historia tanto como la suya. Ahora, años después, era momento de abordar el dolor que había marcado su infancia. Un dolor que había compartido, pero que aún portaba un peso significativo en su corazón. Al entrar en la institución, sintió el aire pesado, como si los ecos del pasado la persiguieran. La recepción, al verla, fue una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cuando le anunciaron que podría ver a Teodoro, su corazón palpitó con fuerza. El momento que tanto había esperado finalmente había llegado. Teodoro apareció en el pasillo, una sombra del niño que una vez conoció, pero con una especie de tristeza en sus ojos que nunca había logrado olvidar. Sin embargo, al verlo de nuevo, Carmen sintió que había dado un paso hacia el perdón. Se sentaron juntos en un pequeño salón, el silencio entre ellos pesado, como un puente sin atravesar. Teodoro rompió el hielo con un murmuro de disculpa, palabras que adquirieron un peso inconmensurable. Ambas almas cargaban años de sufrimiento y malentendidos que aún necesitaban ser expresados. Carmen tomó aire y con un tono suave pero firme comenzó a hablarle de su vida, de las sombras que había acompañado a su familia y cómo había ido enfrentando la vida. Teodoro escuchaba atentamente, y cada palabra de Carmen parecía generar ondas de remordimiento en su rostro. Después de un rato, la conversación se tornó más profunda y honesta. Carmen habló del miedo que había sentido al crecer, del trauma que había arrastrado. Con cada palabra sentía que las cadenas que la mantenían atada a un pasado doloroso comenzaban a romperse. Teodoro lloró, y a medida que su dolor se destapaba, Carmen vio en él la misma lucha que había llevado ella durante tantos años. De repente, la figura del hermano temido se transformó en un ser humano roto, un reflejo de su propio sufrimiento. Al final de su encuentro, ambos se dieron cuenta de que podrían ser capaces de alejarse de aquel día con un sentido de sanación. Carmen le entregó su carta, esperando que estas palabras pudieran servir de puente entre ellos, un testimonio del amor que aún había en sus corazones, a pesar de la oscuridad que había interrumpido su relación. Con lágrimas en los ojos y la esperanza anidando en su pecho, Carmen se despidió de Teodoro.
Ella entendió que había realizado un trabajo importante al abrir su corazón y permitir que la conexión humana los restaurara, aunque la historia entre ellos estuviera marcada por el dolor. Al salir de la institución, sintió que había dado un nuevo paso hacia la libertad. Cada lágrima derramada, cada palabra compartida tenía un propósito. La cicatrización de las heridas podía comenzar. Entre el bullicio de su vida cotidiana y los talleres que lideraba, Carmen encontró más espacio para sanar y continuar adelante. En los ojos de sus hijos percibía la luz de un futuro brillante, y su amor por Joaquim parecía leerse en cada rincón de su hogar. Para fortalecer esos lazos, decidió planificar un viaje familiar a las montañas, un lugar donde podía compartir recuerdos en la naturaleza y disfrutar de ese tiempo juntos sin distracciones. El viaje se presentó como una oportunidad perfecta para juntar a su familia. Mientras empacaban, Carmen sentía que la emoción la llenaba. Disfrutar de momentos simples, rodeados de la belleza de la naturaleza, también significaba la creación de nuevos recuerdos. A lo largo del trayecto se sintió llena de gratitud, apreciando cada pequeño detalle que la vida le había brindado. Finalmente llegaron a su destino, y al levantarse cada mañana se sintieron revitalizados por la belleza que los rodeaba. Los días en las montañas les sirvieron para divertirse y volverse aún más cercanos. Se aventuraron en senderos naturales, exploraron ríos y disfrutaron de la compañía mutua en fogatas nocturnas, donde se contaban historias, recordando juntos. Una noche, mientras compartían un mar de estrellas, Carmen les habló sobre Cecilia, su amiga de la infancia, y cómo había influido en su vida. El niño que había sido, enredado en ese enigma de la muerte y la amistad, cobró forma en su relato, mezclando risas con lágrimas. Al hablar de ella, sus hijos la escucharon con atención y respeto, y Carmen se sintió feliz de poder compartir esos fragmentos de su vida con ellos. Aquella historia no solo los conectó más como familia, sino también como una tribu que, aunque herida por el pasado, encontraba fuerza en la unión. Con el regreso a casa, Carmen se sintió aún más unida a su familia. El viaje les había enseñado que juntos podían enfrentar cualquier tormenta que la vida les presentara. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque enfrentaron algunos altibajos, comenzaron a construir un hogar firme y lleno de amor. A veces, cuando las sombras del pasado regresaban a atormentarla, Carmen recordaba todo lo que había logrado. La creación de espacios de terapia, el compartir su historia y brindar apoyo a otros la había transformado en un pilar de esperanza en su comunidad. Carmen fue reconocida por su labor, siendo invitada a hablar en seminarios sobre salud emocional y lidiar con el duelo. Al hacerlo, experimentó un renacer en su propósito de vida. Ayudaba a otros a enfrentar sus demonios, algo que ella había deseado fervientemente. Mientras las palabras salían de su boca, una luz de confianza iluminaba su rostro. Carmen entendió que no solo estaba sanando su historia, sino también las historias de otros. A través de estas nuevas oportunidades, conoció a personas inspiradoras que también buscaban marcar una diferencia. Encontró en ellos un refugio y una red que le ofrecía apoyo constante. Estos nuevos lazos se volvieron parte de su viaje de sanación. Con cada seminario, cada conversación y cada testimonio de vida compartido, Carmen se dio cuenta de que había creado un mundo donde el dolor no necesariamente tenía que ser pasado, sino una fuerza transformadora. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, guardaba un rincón de su alma para Teodoro. Sabía que sería prudente darse tiempo para sanar antes de pensar en profundizar en una relación más cercana. Pero en su corazón y espíritu, un cambio ocurría.
Había empezado a escribir una novela sobre su vida, tejiendo sus experiencias en un relato que acompañara su proceso. Cada día que completaba un nuevo capítulo, se sentía empoderada. La escritura la conectaba con sus recuerdos de formas que nunca había imaginado. Al plasmar sus pensamientos en papel, podía navegar en sus emociones, dándole un sentido de orden a lo que alguna vez pareció un caos. Durante las noches, después de que su familia se retiraba a dormir, Carmen se sentaba en su escritorio y se permitía explorar. Los recuerdos de su niñez, la amistad con Cecilia, la relación con Teodoro, cada detalle se transformaba en parte de su trama. La historia no solo se convertía en un relato personal, sino en una carta de amor a todas las experiencias que la marcaron, incluso el dolor. Con cada página, Carmen sentía que liberaba el peso del pasado y se convertía en la autora de su futuro, una mujer resiliente que había aprendido a abrazar las sombras que nunca desaparecerían del todo. Al finalizar el manuscrito, Carmen se sentó en su sala de estar, observando a su familia reunida, y comprendió que cada capítulo era un paso hacia la reconciliación con su historia. Comenzó a buscar editoras, deseando compartir su historia con el mundo, pero siempre con una intención clara: mostrar que la vida puede ser un viaje lleno de luces y sombras, y que cada uno de nosotros tiene el poder de reintegrar las piezas que nos definen, independientemente de cuán rotos podamos sentirnos. Esperó nerviosa la respuesta, pero la escritura había cultivado una paz en su interior. Un día, mientras revisaba algunos correos, recibió una oferta para publicar su libro. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. La noticia se convirtió en una celebración familiar, y Carmen compartió la alegría con Joaquim y sus hijos. Por fin, su historia sería contada. Finalmente, podría ofrecer a otros una luz de esperanza en medio de su oscuridad. Mientras trazaba el plan de lanzamiento de su libro, Carmen sintió que estaba bien encaminada hacia el cierre de una era de dolor, pérdida y miedo, y su viaje de sanación nunca sería en vano. Disfrutó cada momento de la preparación, desde elegir colores para la portada hasta practicar su discurso para el lanzamiento. Saber que estaba a punto de abrir el camino no solo para ella, sino para quienes habían vivido experiencias similares, la empoderó aún más. Finalmente llegó el día del lanzamiento. Carmen se sentó en una silla frente a una audiencia de amigos, familiares y miembros de su comunidad. Su corazón latía rápido, pero la sensación de compartir su historia la llenó de energía. En ese espacio lleno de amor, expresó su gratitud por todas las bendiciones en su vida y las lecciones que había aprendido. Las palabras fluyeron de su boca, llenas de pasión y autenticidad, y la platea la escuchó con atención. Mientras relataba sus experiencias, el coraje y la vulnerabilidad resonaron en las voces que la acompañaban. Las risas y las lágrimas se mezclaron, y Carmen se dio cuenta de que había creado un momento seguro donde el dolor podía ser reconocido y honrado. Después del evento, muchos se acercaron a agradecerle por su valentía, compartiendo cómo su historia resonaba en sus corazones. Carmen se dio cuenta de que había logrado no solo contar su historia, sino que también había abierto un espacio para que otros compartieran las suyas. Aquella noche, cuando regresó a casa junto a Joaquim y sus hijos, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Su historia nunca había sido simplemente suya. Había sido un hito que permitía que otros encontraran su camino. Con el lanzamiento de su libro, Carmen miró hacia el futuro con un renovado espíritu. Se sumergió en la creación de un programa para expandir su grupo de apoyo, decidido a llegar a más personas. Sentía que debía seguir lanzando redes hacia quienes enfrentaban su propio
transitar por la vida. Encontró en ello un propósito más profundo. A medida que pasaron los meses, su novela se convirtió en una herramienta educativa. Carmen comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de procesar el dolor y la necesidad de apoyo en tiempos difíciles. La respuesta que el programa generaba era poderosa y abrumadora. Sabía que en cada lugar que visitaba estaba tocando vidas. Las historias de la gente se entrelazaban con sus propias experiencias, y su voz resonaba en muchas almas. Carmen también conformó un grupo de autores emergentes en su comunidad. Los animó a plasmar sus historias en papel con el mismo amor que había podido hacerlo. Ella organizó talleres y sesiones de escritura que permitieron que otros desarrollaran sus habilidades. Así, una vez más, pudo darle a las personas lo que una vez pudo no tener: la oportunidad de ser escuchados. A través del tiempo, Carmen se sintió edificada por la comunidad que había creado a su alrededor. Ella vio crecer la esperanza en los corazones de quienes se habían sentido perdidos, y al mismo tiempo, su propia luz seguía brillando intensamente. En una noche en que se sentó con su familia frente a una chimenea rodeada de risas y amor, supo que lo que había logrado era mucho más que un libro. Era una campaña por la vida, una travesía hacia un futuro repleto de amor, redención y luz. Con su corazón rebosante de gratitud, reflejó sobre cómo cada capítulo de su historia, cada personaje y cada giro del destino había sido fundamental para formarla finalmente en la mujer que estaba destinada a ser. Carmen continuó trabajando en su grupo de apoyo con una energía renovada. Había llegado a ser una guía para muchas mujeres que habían padecido pérdidas y traumas similares, y su voz resonaba profundamente en el corazón de quienes la escuchaban. Una tarde, mientras organizaba un evento, recibió una llamada inesperada de la madre de Cecilia. La mujer, con voz temblorosa, le pidió encontrarse. Carmen sintió una mezcla de nervios y anticipación. La reunión que habían tenido había abierto un lazo entre ellas, y con cada paso hacia la casa de Cecilia, una tristeza y una calma la envolvieron al mismo tiempo. Cuando se encontraron, la madre de Cecilia comenzó a hablar sobre lo difícil que había sido aceptar la muerte de su hija. Carmen escuchó con atención, recordando la tristeza que había sentido en su infancia al perder a su amiga. Había algo en la expresión de la madre que tocó una parte profunda de su corazón. En medio de sus lágrimas, la madre reflejó la misma lucha que Carmen había enfrentado con su hermano. En ese instante se dieron cuenta de que no estaban solas. Compartieron recuerdos y experiencias, y en ese espacio seguro, la sanación comenzó a fluir nuevamente entre ellas. Las semanas pasaron llenas de risas y lágrimas, y ese encuentro se convirtió en el inicio de una bella amistad. Carmen y la madre de Cecilia decidieron trabajar juntas en un libro que celebraría la vida de sus hijas, honrando su memoria y las luchas que habían enfrentado. Era un proyecto significativo que unía sus historias a través del dolor y la esperanza. Carmen se dedicó a escribir con pasión, cada palabra fluyendo entre las páginas, como un homenaje a la amistad que había perdido y la que había encontrado de nuevo. Durante las largas noches, escribía sobre sus recuerdos con Cecilia, cada risita y aventura, cada juego en la infancia transformándose en una celebración de la juventud y la alegría que había desaparecido demasiado pronto. De forma paralela, el grupo de apoyo continuaba creciendo y Carmen sentía que cada reunión se convertía en un refugio para las mujeres que necesitaban ser escuchadas. Durante una de esas sesiones, una mujer llamada Laura relató su historia de pérdida y cómo había luchado para salir adelante tras la muerte de su hijo.
Sus palabras resonaron en el corazón de todos, y Carmen, movida por la valentía de Laura, le pidió que compartiera su historia en el libro que estaba escribiendo con la madre de Cecilia. Laura aceptó y su relato se convirtió en una pieza fundamental de la obra. Con cada contribución, el libro cobraba vida, entrelazando diferentes historias de amor y resistencia. Carmen también comenzó a planear un evento especial para presentar su libro, aprovechando la oportunidad para reunir a las mujeres y fomentar un sentido de comunidad. Quería celebrar no solo el lanzamiento del libro, sino todo el proceso de sanación y conexión que habían experimentado en el camino. El día del evento llegó y la esperanza vibraba en el aire. Carmen se encontraba emocionada y nerviosa al mismo tiempo, sintiéndose segura del proceso y del trabajo realizado junto a su nueva amiga. Personas de la comunidad acudieron al evento y cuando comenzó a hablar sobre el proyecto, se sintió en casa. Cada historia compartida relucía como una joya en la multitud, revelando la fortaleza de cada mujer presente. Una vez que Silurs se llevó a cabo el lanzamiento del libro, hubo un gran interés en la comunidad. Aquella noche, muchas tomaron la decisión de compartir sus propias historias y se generó un entorno nutrido de amor y sanación. Se convirtió en una corriente de energía positiva en la que se apoyaban mutuamente. Fue un momento catártico, donde las emociones se entrelazaban en cada rincón, transformando un dolor silencioso en una celebración colectiva. Carmen sintió que su vida había alcanzado una nueva dimensión y que lo que había empezado como una historia de dolor había florecido en un testimonio de amor y esperanza. Con el éxito del libro, comenzaron a llegar más solicitudes para hablar en otras comunidades. Carmen se sintió honrada, ya que pudo ver cómo sus experiencias podían tocar la vida de muchas más personas. Al recibir una invitación para dar una charla en una conferencia sobre salud mental, decidió que sería el momento perfecto para abordar no solo su historia, sino también la importancia de la vulnerabilidad en el proceso de la sanación. Se preparó exhaustivamente, buscando la forma de transmitir su mensaje de amor y conexión para ayudar a otros a enfrentar sus propias batallas. Al llegar al evento, se sintió maravillada por la cantidad de personas que habían venido a escucharla. La charla fue un verdadero éxito. Mientras hablaba, pudo ver sus rostros resonando en empatía, captando cada palabra que salía de su boca. Las historias compartidas en el grupo y el vínculo con la madre de Moses Dentu, Cecilia, la impulsaron a seguir adelante, y Carmen supo que había encontrado su propósito. Terminó la charla con una invitación a cada persona presente, que compartieran sus propias historias y alentaran a otros a hacerlo. Carmen nunca imaginó la profundidad de su poder. Después del evento, muchos se le acercaron, expresando que su vida había sido tocada por sus palabras. Cada abrazo que recibía era un recordatorio de que su dolor había dado paso a algo mayor. A medida que pasaban los meses, Carmen empezó a reflexionar sobre su vida, las decisiones tomadas y lo lejos que había llegado. La evolución de su historia la llevó a pensar en cómo había sanado poco a poco. Su conexión con Teodoro había florecido desde la última vez que se vieron, y en una conversación reciente había expresado su deseo de reconstruir su relación, abordando con amor los errores del pasado. Carmen decidió que era mi momento de volver a visitarlo, con la esperanza de fortalecer aún más el vínculo familiar. Con esa intención, se preparó mentalmente para reanudar la conversación con su hermano. El día de la visita, Carmen sintió un torbellino de emociones, recordando su infancia y lo que había perdido, así como lo que había ido creando en su vida. Al llegar a la institución, fue recibida con sonrisas cálidas, un recordatorio de que el tiempo había pasado y que había espacio para el cambio. Al ver a Teodoro,
El dolor que había sentido en el pasado se transformó en compasión. Se sentaron en una sala, tranquila, y al volver a hablar sobre sus vidas, la conexión que tenían comenzó a crecer de nuevo. Ambas partes estaban dispuestas a ser vulnerables, y Carmen se sintió satisfecha de que su hermano no era solo un fantasma de su pasado, sino una persona en proceso de transformación. Los días siguientes transcurrieron en un proceso de colaboración, donde Carmen y Teodoro comenzaron a verse más a menudo. Hicieron un pacto de ser sinceros entre ellos, de sanar a través de las conversaciones, de construir un nuevo camino. A medida que pasaban los meses, la sombra del pasado se desvanecía gradualmente, permitiendo que comenzara a surgir una nueva relación entre ellos, llena de amor y comprensión. Cada encuentro servía como un recordatorio de que el proceso de sanación no solo es individual, sino que también puede florecer a través de los lazos familiares. La conexión de Carmen y Teodoro resonaba cada vez más fuerte, y al compartirse los momentos, ambos se dieron cuenta de que habían encontrado un refugio en el otro. En su trabajo comunitario, Carmen fue a su vez un faro para aquellos que luchaban con la reconciliación frente a experiencias dolorosas. La confianza que había reconstruido con su hermano se convirtió en un simbolismo poderoso de que el amor puede vencer cualquier adversidad. Al compartir sus historias, podía ver cómo las heridas de una persona resonaban dentro del corazón de otra, uniendo la humanidad en un ciclo continuo de sanación. Con determinación, comenzó a trabajar en la creación de un evento comunitario que celebraría la vida, donde las personas compartirían sus historias de superación. Quería que fuera un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas y se cultivara un sentido de comunidad. Finalmente, el evento se llevó a cabo y fue un gran éxito. Carmen se sintió realizada y emocionada al ver la cantidad de personas dispuestas a abrir sus corazones y compartir su dolor. Fue un día lleno de esperanza y conexión, un recordatorio de que estaban juntos en la lucha. En medio de gesprequen emocionales y sutiles, un momento la impactó en particular. Una joven, al compartir su historia, se armó de valor y Maripe: yo no sé si puedo seguir adelante, pero ustedes me dan la esperanza de que hay luz después de la oscuridad. Las palabras de la muchacha resonaron profundamente y Carmen sintió que su misión apenas comenzaba. Después de esa velada, Carmen fue invitada como oradora en escuelas y foros de salud mental en diferentes universidades. Ella aceptaba cada oportunidad con entusiasmo. Quería continuar brindando un espacio seguro para otros en el que pudieran sentir que no estaban solos, animando a los jóvenes a afrontar sus miedos y a buscar apoyo. Cada charla se transformaba en una nueva oportunidad de sanación y conexión. Mientras recorría el circuito de conferencias, Carmen fue recibida con amor por miles que estaban deseosos de aprender de su viaje. En una conferencia específica, un adolescente llamado Daniel se acercó a ella después de su charla. Le dijo que acaba de perder a su madre y se sentía completamente perdido. Carmen, con empatía, le ofreció su apoyo y lo invitó a unirse al grupo de apoyo que dirigía. Al ver su dolor, Carmen sintió una nueva motivación y reafirmó que su propósito era guiar a quienes pasaban por trances similares. Así, ahí tuvo lugar el germen de una nueva conexión, un espacio donde muchos se atrevieron a abrirse y buscar consuelo en el relato de sus propias experiencias. Carmen sabía que este era apenas el principio de un impulso extraordinario. La fuerza de cada historia compartida, la conexión generacional que sucedía en el grupo de apoyo, eran consistencias que le recordaban que había un lugar donde la luz podía entrar en los rincones más oscuros. Cuando miró atrás en su vida, se sintió agradecida por cada legado que había dejado, cada lección aprendida, y reconoció que cada dolor,
Cada pérdida y cada pérdida habían sido hitos significativos que la llevaron a donde estaba ahora. Con el corazón lleno, se dio cuenta de que cada una de las experiencias dolorosas había forjado su propósito de vida. Y así, sin detenerse, seguía adelante, con la esperanza y el amor siempre presentes en su camino. Carmen se sumergió más en su labor comunitaria, creándose como un símbolo de esperanza. Con cada charla y taller, aquella mujer que había enfrentado tanto dolor comenzó a ser vista no solo como una sobreviviente, sino como una guerrera de luz. Sin embargo, había momentos en los que el eco de su pasado todavía la perseguía. Una noche, mientras revisaba sus notas para una próxima charla con jóvenes, una ola de tristeza le invadió. A menudo sentía que debía integrar sus experiencias pasadas de una manera más profunda. No solo vivir en el presente, sino también rendir homenaje a quienes habían dejado huellas en su vida. En ese instante decidió que era hora de un viaje. Al día siguiente se armó de valor y viajó a su pueblo natal en Minas Gerais. Carmen necesitaba reconectar con la esencia de su historia. Al llegar, la nostalgia la golpeó de inmediato. Reconoció las calles, las casas y, por supuesto, la casa del último adiós. Se detuvo frente a la funeraria, ahora cerrada, y un torrente de recuerdos la invadió. Fue allí, rodeada de su dolor y amor, donde todo había comenzado. Sintió que debía hacer una ceremonia de sanación en aquel espacio que había sido testigo de su infancia. Carmen, con lágrimas en los ojos, se aventuró a contactar a algunos de sus antiguos amigos del pueblo, quienes la apoyaron en la idea de reunir a la comunidad. Con sus aliados, se organizó un evento en el parque del pueblo. Era hora de que las historias de resiliencia algunieran al pasado. Los recuerdos tristes se transformaran en frutos de esperanza. Cuando llegó el día, el parque estaba lleno. Las sonrisas de aquellos que la conocieron y quienes compartieron sus historias llenaban el ambiente. Carmen, en medio del bullicio, sintió una luz interior renovada. Se acercó al micrófono y comenzó a hablar, vida y dolor entrelazados en sus palabras. Narró su historia, el dolor de perder a Cecilia, la lucha con Teodoro, sus cicatrices y el viaje hacia la sanación. Al final de su discurso, invitó a los presentes a compartir sus propias historias. Una tras otra, las voces resonaron, relatos de pérdidas, de amor y de superación. Al escuchar sus experiencias, Carmen se dio cuenta de que no era la única que había sufrido. Cada persona allí compartía un trocito de su propio pasado, un hilo de conexión que los unía. Al caer la noche, todos encendieron velas y las llamas brillaron como estrellas, iluminando el cielo sobre Minas Gerais. Era un hermoso testimonio de que juntos podían enfrentar sus sombras, y ese evento se convirtió en un hito en el pueblo, un espacio seguro donde cada historia encontraba eco. Con la fuerza de la comunidad, Carmen sintió que su viaje apenas comenzaba. Regresó a casa con el corazón ligero, alimentado por la renovación. Ya no solo trataba de sanar sus heridas, sino de inspirar a otros a hacerlo. Los días siguientes cultivó el compromiso de hacer reuniones mensuales, creando un círculo de apoyo que se expandía más allá de las fronteras de su pueblo. Con cada encuentro, las historias y los relatos se volvían más poderosos y la conexión entre los involucrados crecían, convirtiéndose en una red de amor y apoyo incondicional. A medida que las historias emergían, Carmen fue contactada por una editorial interesada en adaptar su vida en una película. Al principio, la idea la intimidó. Su vida había estado llena de momentos tumultuosos y vulnerables. Exponer su historia en una pantalla era un acto valiente y temeroso al mismo tiempo. Pero luego pensó en el impacto positivo que podría tener, sobre todo en aquellos que luchaban en silencio.
Carmen se sintió en la responsabilidad de brindar esperanza a otros, así que aceptó la propuesta. Comenzaron los encuentros con el guionista, y cada sesión era una ocasión para volver a explorar su vida desde diferentes perspectivas, reviviendo cada recuerdo, cada lágrima y cada risa. Las grabaciones se llevaron a cabo en varios de sus lugares significativos, desde su casa familiar hasta el parque donde había celebrado su homenaje. El guionista, impresionado por la profundidad de sus historias, insistió en capturar no solo las tragedias, sino también la belleza de la resiliencia, la amistad y la luz que surgió después de la tormenta. Con cada escena filmada, Carmen se sentía más poderosa. En esos momentos de rodaje no solo revive las memorias, sino que también se liberaba de la culpa y el miedo. El peso de años de silencio finalmente se aligeraba. Al finalizar el rodaje, Carmen organizó una proyección privada para amigos y familiares. Esa noche, el cine vibraba con la energía de cada uno de sus recuerdos. Al encenderse la pantalla, el eco de su historia resonó, llevándolos en un viaje profundo hacia la vida y la lucha. Al terminar la película, las lágrimas de los asistentes se mezclaban con la risa y los aplausos. Carmen sintió cómo cada emoción contenida se desbordaba, dándole sentido a todo lo que había atravesado. Esa proyección no solo celebraba su historia, también era un homenaje a todos los que habían sido parte de su viaje, un tributo a la vida de Cecilia y una promesa de seguir adelante en sus esfuerzos de sanación comunitaria. Con el éxito de su película, Carmen comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias alrededor del país y promover la sanación emocional. Cada vez que se paraba frente a una sala llena, sentía que había encontrado su verdadera vocación. Narrar no solo su vida, sino también informar sobre la importancia de buscar apoyo y expresar los recuerdos dolorosos se convirtió en su misión. En una de las conferencias, conoció a una terapeuta que se había sensibilizado por su historia y juntas crearon una serie de charlas motivacionales para jóvenes en riesgo, llevando su mensaje a nuevas fronteras. A medida que la vida de Carmen se llenaba de nuevos capítulos, encontró un renovado sentido de propósito. Una calidez familiar la envolvía al observar las caras sonrientes de sus hijos, mientras veían a su madre convertirse en una voz inspiradora. Joaquín estaba a su lado, más presente que nunca. Juntos disfrutaron del viaje que habían creado, entrelazando sus sueños y reaprendiendo a amar y compartir. Esa fortaleza familiar también le dio valor a Carmen. Al ver el impacto que sus esfuerzos tenían en la comunidad, decidió expandir su grupo de apoyo a nivel nacional, creando una red de centros donde las personas pudieran encontrar apoyo emocional sin temor al juicio. Así se gestó una fundación, Vidas en Luz, nombre que Carmen había concebido con la esperanza de guiar a quienes estaban perdidos. El primer centro se inauguró en Minas Gerais, y la alegría de ver a tantas familias llegando en busca de la esperanza a su nueva casa la llenaba de alegría. Con cada taller, cada charla y cada historia compartida, Carmen presenció cómo se construía un nuevo ciclo de amor, redención y sanación. El crecimiento de su fundación la conectó con otros activistas y líderes, formando una alianza poderosa que tocaba las raíces de la sociedad. Lo que había sido un viaje personal se transformó en un movimiento resiliente. Al mirar a su alrededor, mientras observaba todo lo que había creado, Carmen sintió una paz indescriptible. Cada lágrima derramada, cada palabra dicha la había llevado a este momento. Ella sabía que la vida no siempre sería perfecta, que las riendas de la historia continuarían entrelazándose, pero había aprendido que cada experiencia, cada dolor y cada amor era parte de una hermosa narrativa.
Con el alma llena por todo lo que había logrado, Carmen planeó celebrar no solo la apertura de la fundación, sino también su propia sanación. El día de la inauguración llegó, y estaba rodeada de amigos, familia y quienes habían sido parte de su vida. Carmen se subió al escenario, la voz firme y clara. Había llegado el momento de compartir su historia en una nueva dimensión, una en la que ya no llevaba las cadenas del pasado, sino una nueva vestimenta de amor y luz. Se dirigió a la multitud, agradeciendo a todos los que habían permitido que el camino se iluminara, a su familia por su apoyo incondicional, a sus amigos por compartir sus historias, y a cada persona que había pasado por sus puertas, mostrando un ejemplo de resiliencia personal. Sus ojos se encontraron con los de Teodoro, quien había estado allí desde el principio. Con su mirada se entendieron sin palabras, y así Carmen entendió que había habido un cierre, pero a la vez un nuevo comienzo. La vida se manifestaba en un ciclo eterno, donde las experiencias se volvían a contar y las voces se entrelazaban para dar forma a una comunidad sólida. En la calidez de ese momento, Carmen sintió que, aunque su viaje individual había sido largo, el destino colectivo apenas comenzaba. Había pasado de ser una niña atrapada entre sombras a ser una mujer fuerte, guiando a otros hacia la luz. Esa sería su eterna misión.